Bueno, voy a agradecerles que antes que nada de que estén acá. Eh, Algunas personas me conocen más, otras me conocen menos. Por favor, siéntanse la libertad de hacerme todo tipo de preguntas. Esto es una charla que es informativa en el sentido de que la traumaterapia es un tema como súper profundo. Me ligo mucho a lo que Gisela, mi compañera de coaching y de psicología positiva, algún tiempo y muchas cosas más, nos encontramos, ¿no? ¿Qué tan cercano es para una persona que viene de un área de trabajo social, un trabajo trabajo de equipos, de distintas disciplinas, ¿no? Este sería el cuarto grupo que hacemos aquí en Chile. El anterior fue de enfermeras, de terapeutas, de trabajadores sociales, de psicólogos, de expertos en deporte, eh, y vamos sumando distintas disciplinas. A mí en realidad me gusta eso, porque siento que la traumaterapia no es solamente un tema 100% terapéutico en el sentido de la aproximación, ¿ya? La traumaterapia en la forma en que nosotros lo trabajamos sí es desde el cuerpo. Nosotros vamos a abordar el trauma en el cuerpo, sí, pero tiene un enfoque multidimensional, ¿no? O sea, en realidad hubo varias protestas formales acerca de cuánto hay que leer. Una colega argentina que dijo que cruzó la cordillera dijo que los próximos 3 años se dedicará a leer, porque hay mucho material bueno, en realidad, que leer, sobre todo si te gustan las neurociencias, que es en el campo en que yo durante todos estos años, en la parte clínica, me he desarrollado. Yo hago clases de neurociencias aplicadas al trauma ya muchos años. Estoy trabajando y estudiando en trauma terapia, en neurociencia, sobre todo aplicada al trauma. Yo diría que muy de casualidad, de como de 2008. Entonces, cuando a nadie le interesaba la neurociencia, son algo tan extraño, yo estaba pensando cómo lo hacía para estudiar neurociencia cuando nadie. Entonces tuve la suerte de trabajar con un otoneurólogo, que los otoneurólogos son los que más, curiosamente, los que más estudian neurología y neurociencia. Yo no tenía idea, la verdad es que fue de casualidad que tuve la suerte de trabajar con el doctor Moren y fue como yo fui su conejillo de India en realidad, en relación a hacer los estudios y las investigaciones que hicimos, sobre todo con niños y jóvenes, porque en ese tiempo yo ya llevaba sus 10 años de trabajar con adultos, ya en experiencia somática, en el trabajo Peter Levine y en el Holding Point Process, que es el trabajo de sostener puntos, ¿no? Del doctor John Whitman Ray, que yo lo aprendí con Catalina Ureta en Estados Unidos. Entonces, realmente con el doctor More nosotros abrimos una frontera de trabajo de cómo investigar qué tanto uno podía ayudar en un tema de autismo, por ejemplo, qué tanto uno podía ayudar en un tema como de concentración o de depresión, ¿no? Siempre estamos, en este trabajo de neurociencia aplicada al trauma, siempre estamos en las fronteras de la investigación, porque muchas cosas son experienciales, experimentales. Es decir, vamos a probar en la persona serie de técnicas y vamos a ver el resultado que la persona nos trae de vuelta. Entonces, lo primero que yo podría decir que este trabajo de la curación somática tiene que ver con educar a la persona, a nuestro cliente, a nuestro paciente, a nuestro consultante, o como ustedes quieran decir, a la persona con la que trabajamos, en una mutua relación de mucho saber qué es lo que él va sintiendo como mejora. Yo diría que ese es el eje central de este trabajo, como que la persona empiece a reconocer sus mejoras. Y eso no es algo que quizás se haga tanto énfasis en otras terapias. ¿Ya? En este sí, porque como es algo somático y es algo interoceptivo a veces, o sea, que tiene que ver con lo que sentimos dentro del cuerpo, la persona no estamos tan acostumbrada a sentir. A lo más sentimos la fiebre, o que nos duele la cabeza, o que nos duele la columna, o que nos duele, qué sé yo, el estómago. Pero no, las sensaciones agradables a veces quizás no son tan cercanas. Entonces nosotros reeducamos sobre la experiencia somática, reeducamos sobre la relación de cómo se siente uno para poder hacer ese feedback, ¿ya? Y entonces la persona al final realmente tú le das una autonomía. Una persona que ha trabajado contigo, mis pacientes van a reportarse, es decir, van a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy sintiendo que
estoy respirando mejor, yo misma me estoy haciendo puntos, de repente llegan autogestionados. Yo me estuve haciendo puntos y me tomé el pecho, me tomé el estómago y sentí que me siento mejor. Entonces hay unos primeros auxilios que uno puede instalar, ¿ya? Ahora, claro, depende el nivel de la complejidad de la intervención. Ahora, esto es traumaterapia de alto calibre. O sea, yo no voy a hacer o sea, no vamos a estudiar una traumaterapia que es como incursionando en el cuerpo nomás. Por eso es que hay que estudiar harto, porque yo vengo, ¿no? De un área también en que yo estoy formada Un fail. el doctor Kemberg, ¿ya? El doctor Kemberg, que es lo que nos enseña a nosotros de trastornos de personalidad. Entonces yo vengo de una escuela de formación y soy formada en terapia focalizada en la transferencia y mi postítulo es trastornos severos de la personalidad. Entonces, para mí, el trauma, la estructura de la personalidad, es imposible que yo no lo trabaje en conjunto, ¿ya? Y si además del trauma, la personalidad, yo no puedo separar trauma, personalidad, ¿no? Y los efectos que tiene el trauma en la personalidad, y además se va acompañado de una condición. Entonces, ¿se fijan? O un cuadro específico además de comorbilidad. Entonces, por eso nosotros, desde chiquitito a grandecito, vamos a ir estudiando todas estas grandes complejidades y que sí he tenido la suerte que el doctor Kember es una persona que te enseña cosas muy complejas de una manera muy práctica y que uno a lo largo del estudio del tiempo, como conversábamos con Gisela, una persona que tiene ciertas condiciones de estudio y de su propia autocapacidad didáctica va a ir incursionando en ese trabajo, porque el trabajo terapéutico es un trabajo para toda la vida que uno tiene que estudiar y tiene que estudiar y tiene que estudiar. No sé, yo no conozco un terapeuta que no haya tenido que estudiar. Me imagino que todos ustedes en su área de especialización, la Marta que es abogada siempre tiene que estudiar las leyes o que tiene trabajo ella de práctica de otro tipo, también tiene que estudiar y hace sus retiros y todos hemos, a los que conozco dijéramos, todos hemos hecho algún tipo de especialización, ¿o no, Martita? Todo el rato estamos estudiando. Entonces, ¿qué pasa con la neurociencia especializada al trauma? Cuando nosotros aplicamos neurociencia al trauma, ya se nos abren muchas ventanas. Estudiamos la parte neurofisiológica, sí, teoría polivagal, es como lo mínimo que podéis saber en neurociencia aplicada al trauma. Si uno no se sabe el sistema nervioso autónomo, para empezar, es como, ya, es como lo mínimo que tienes que saber que tiene un sistema nervioso, que te evoluciona, ya, que tiene una vía simpática, y una vía parasimpática que sí se afecta en nuestro ámbito social, emocional, ¿no? Las implicancias que se tiene, eso es como la base, es lo mínimo que uno tiene que saber. Ya de ahí en adelante nosotros vamos a incursionar como la parte neuroendocrina, es decir, cómo nosotros afectamos nuestras emociones al sistema endocrino, cómo el sistema endocrino funciona con el cerebro, cómo el cerebro se afecta con lo endocrino, ¿no? Cómo esa interacción es tan relevante y por qué el cortisol sería neurotóxico, ¿no? Todos esos elementos vamos a ir como afinándolos. Entonces hay una parte muy fuerte práctica, teórico-práctica, y una parte muy práctica manual. Entonces tenemos 6 días como mínimo de trabajo físico, porque por supuesto no tengo a mano mi libro, pero hay un librato, un librote así, grande, gordito, que tiene 400 y tantas páginas, que un libro que es el manual que escribimos, ¿no? Es un libro grande, donde están todos los puntos, ¿no? Hay un libro que ya se hizo, ya se registró, yo ya lo trabajamos hace 2 años, en que pusimos todos los puntos, están las especificaciones y es como un manual general, yo diría, como de la base de la neurociencia aplicada al trauma, pero con todos los puntos. Ahora, los puntos o sea, trabajamos dos líneas, ¿no? Una que es como los aprendizajes como de la línea de Peter Levine, ¿no? Que es sin tomar el cuerpo, ¿no? Yo he trabajado asistiendo a Peter Levine, tenido la suerte de estar un par de veces ahí dando la vuelta con Don Peter. Me ha tocado, he tenido la suerte porque mi profesora trabajó muchos años con él, fue asistiéndolo y trabajan juntos muchos años. Y en realidad él es fantástico. Yo siempre tengo que decir que el Peter es muy técnico también, ¿no? Y Peter siempre dice
En realidad, ¿para qué vamos a trabajar con una parte del cuerpo si podemos trabajar con todo el cuerpo? ¿No? Y realmente nosotros aquí hacemos estas distinciones de por qué el cuerpo es tan importante en relación a la terapia convencional. Entonces, sí tenemos una parte como de todo el trabajo que Peter Levine ha hecho en el sentido de sus herramientas, la pendulación, la titulación, todos los procesos de autorregulación sin intervención del toque. ¿Ya? Peter igual tiene su toque somático, etcétera, pero nosotros a todas esas herramientas, los conceptos esenciales que son ya muy validados por todo el mundo y que son la base de la terapia somática, lo hemos incorporado bajo otras miradas en estas herramientas de trabajo somático. ¿Ya? Entonces, sí hay mucho de teoría polivagal, sí hay mucho de lo de Peter Levine en el sentido de cómo entender la visión que ellos tienen, pero el momento de aplicar la herramienta de fondo que nosotros tenemos es el Holding Point Process, que es una herramienta que creó un inglés que se llama Sir John William Bray. John William Bray era un ingeniero eléctrico que después se convirtió en homeópata e iriólogo, y él decía que el cuerpo tenía electricidad, cosa que obviamente es cierta. Hace 1000 años que hacemos electroencefalogramas, creo que no, aunque el electroencefalograma fue creado para demostrar que éramos telepáticos y no resultó. Al final el experimento resultó para medir los campos eléctricos en el pobre alemán que generó el electroencefalograma no pudo demostrar la telepatía, pero sí las ondas cerebrales. Entonces, John William Ray se basó en los campos eléctricos del cerebro y del cuerpo. Entonces, también hay todo un proceso trabajar los impulsos eléctricos del sistema nervioso en el cuerpo. Y eso, más las ondas que se generan, tanto de calor por la respuesta nerviosa, tanto eléctrica, nosotros movilizamos las cargas del sistema a través de la capacidad del cuerpo. Y ese es el holding point process. Entonces hay puntos en la cabeza, hay puntos en el tórax, hay puntos en los pies y hay puntos en la columna, ¿ya? Y va a depender del grado de, dijéramos, de dificultad o de gravedad, si la persona ha tenido operaciones, si ha tenido accidentes, la categoría de trauma que trae, el tipo de medicación que tiene, etcétera, cómo nosotros vamos a intervenir en este proceso. Entonces, en realidad es un curso bien avanzado y bien intensivo de trauma. Te tiene que gustar el tema de traumaterapia, porque lo vamos a abordar, como les decía, de un punto no tan biologicista, pero sí vamos a como darle vuelta una y otra vez, una y otra vez. Ahora, yo vengo desde el 2007, 2008, ya con el tema de la experiencia somática. Y en ese tiempo uno todavía era como alternativo, ¿ya? En ese tiempo Peter Levine se definía a sí mismo como un naturalista. ¿Por qué? Porque no estaba la teoría polivagal. Bessel van der Kolk, el gran Bessel van der Kolk, estaba recién escribiendo sus libros de estrés traumático o El cuerpo lleva la cuenta, ¿no? Recién en 1970 estábamos con el DSM-5, DSM-3, perdón, estábamos como recién con los manuales privados de psiquiatría. Entonces, como que recién el estrés postraumático, todas estas definiciones como macros, ya recién se estaban instalando. Pero hoy día todavía nosotros como neurocientíficos estamos discutiendo qué es el trauma. Y nosotros le pusimos el libro Curación Somática en la época del trauma porque hoy día el trauma está de moda en la neurociencia también, menos mal, porque antes si uno tenía trauma se quedaba con el trauma y hasta ahí nomás llegábamos, po. Hoy día el trauma está de moda, el trauma es una forma donde hay muchas formas de tratarlo y eso me parece una buena opción y eso le da posibilidades a las personas, dijéramos, de poder tener una mejor calidad de vida en muchas situaciones. Ese es nuestro foco de realmente poder ofrecer algo bueno. Así que eso les podría decir yo de la formación. Hay mucho trabajo físico, hay que experimentar la técnica. A diferencia de otras formaciones, hacemos harta supervisión. Yo siempre estoy como en harto contacto, como ya, mira, me pasó esto, yo hice esto, entonces hagamos esto, entonces probemos. En general, los equipos que tenemos son equipos que entre ellos son muy unidos y se complementan mucho.
Lo que les decía, distintas disciplinas, mejor todavía, porque no, porque nosotros tenemos una visión de largo plazo en este trabajo, en el sentido que pensamos que en los distintos campos se necesitan especialistas realmente con una visión amplia de la traumaterapia. Vamos a ver psicosomática, psicodinámica relacional aplicada, más a las transferencias, vamos a ver terapia somática, vamos a ver terapias de apego, vamos a ver neurofisiología, neurodesarrollo, vamos a estar metidos, dijéramos, por lo menos en más o menos 10 teorías distintas, en el teoría del objeto, de la teoría de la personalidad. Entonces, hay cosas que vamos a ir conversando para que ustedes puedan diagnosticar y puedan derivar también, porque a mayor nivel de trauma, mayor complejidad. Y hay cosas que uno de verdad necesita apoyo. Entonces también la derivación es una de las cosas muy importantes acá. No la derivación y el acompañamiento, es decir, nosotros estamos, vamos a quedar lo suficientemente especializados como va a tener una buena capacidad diagnóstica, ¿no? Y por lo menos ir derivando en algunos elementos para poder pedir soporte si es necesario, porque a veces es súper importante esa parte también, y también para saber en qué condición uno no está calificado. Porque hay parte que uno no está calificado, que esa persona no está en condiciones de llevar este tipo de terapia. No se aconseja o la persona no cumple las condiciones para pasar por un trabajo, por ejemplo, corporal, ¿no? Eso es en términos generales. Y hemos hecho el formato es como 2 veces al mes, los domingos, creo que es en la mañana que se puso ahora, pensando en las familias y todo, que los domingos más o menos todo el mundo anda zombito y aparecen como las 12 una, entonces a nadie le interviene mucho el fin de semana. Y 2 veces en el año nos juntamos 2 días y medio para hacer un intensivo, ¿no? Como un retiro intensivo dijéramos, estábamos esperando podernos juntarnos en Santiago y en Valdivia, que se repite lo mismo en Santiago y en Valdivia, pero va a depender mucho de la cantidad de personas que se junten en Valdivia, si es que lo replicamos allá. ¿Mm? Es obligatorio participar o en Santiago o en Valdivia. Si logramos las 10 personas mínimos que nos piden en Valdivia, ya tenemos una. Eh, no, miento, tengo tres, pero ya son menos en una de esas. Bueno, y la Martita está más cerca de Valdivia que de Santiago, yo creo, ¿no, Martita? Ya serían cuatro. Entonces, en una de esas ya se arma el boliche allá en Valdivia. Yo me voy feliz para Valdivia. Entonces, por favor, siéntanse libres de hacerme preguntas. Yo soy psicólogo clínico, soy mi postítulo en trastorno cerebro personalidad. Me he dedicado toda mi vida clínica a redes de infancia y adolescencia, niños calle, adultos calle en general y trastorno de personalidad, pero sobre todo me gusta mucho trabajar con gente hasta los 35 40 años, gente que está en transición con algunas cosas y trauma toda la vida. O sea, toda la vida he tenido que trabajar con trauma. Hago clases en otras partes, me he dedicado harto a mucho, mi fuerte siempre ha sido armar equipos especializados. Así que me he recorrido todo Chile armando equipos de los PRM, los PIE, los PIB, no sé, ya le he cambiado todos los nombres a las cuestiones del Servicio Nacional de Menores. He estado en todas partes del planeta y he hecho mucha clase en todas partes, pero especialmente ahora que ya estoy un poco más salida de la que estoy como ya un poco más en la docencia, entonces ya estoy más dedicada al trabajo personal en esta formación. Eso, así que aquí quedo a disposición de lo que ustedes quieran preguntarme. Encantada, estoy a su servicio. Así que cuéntenme, ¿por qué están aquí? A ver, yo pregunto, ¿qué las tiene por este lado? Tenemos un hombre, dos hombres, PRI, no sé qué será, hombre o mujer, pero aquí están bienvenidas. ¿Qué me cuentan? Bueno, la Claudita ya está inscrita, así que está aquí ya de alumna. ¿Alguna duda en algo que les pueda despejar o que les llame la atención? Se agradecen las preguntas. Ale. Hola, hola a todas y a Hola. todos los que están acá. Bueno, yo quería comentar que me siento motivada
por este tema, porque, bueno, soy psicóloga Sí. y harto tiempo he venido trabajando con distintos tipos de pacientes o consultantes, que en su base como original hay trauma. Cuando yo empecé todavía no había mucho como conocimiento sobre el trauma, entonces como que uno se quedaba más en la categoría diagnóstica y no lograba como llegar en la profundidad que es lo que significaba el trauma. Y también por situaciones personales que también me interesa como profundizar, pero en este caso quería preguntarte si es que esto que tú comentas de los puntos, Ujú. em, se puede trabajar con pacientes que tienen dolor crónico no oncológico en enfermedades de la índole inmune, fibromialgia, el lupus, la artritis reumatoide y también con algunas patologías como la depresión y la ansiedad. Sí, yo trabajé con la Elie Caso, cuando tenía fibromialgia con los puntos y se curó. Es muy buena la fibromialgia, tiene muy buenos resultados en depresión y fibromialgia. Tiene muy, Ya. muy buena respuesta en depresión también. Tiene muy buena. Los artrosis, las artritis que son más de origen como más hereditario, ahí yo he hecho un par de intervenciones, pero depende mucho de la persona, de sus hábitos alimentarios, de su tipo Mm, de descanso. Por eso te decía yo que lo más importante acá es crear un vínculo con tu paciente de, mm, de lo más, y al final uno lo agradece y la persona lo agradece porque al mm, final tú te haces responsable como de cuánta es tu mejora y como que esa autosupervisión mutua de como traerte a decir, oye, hoy día estoy mejor, hoy día estoy peor, es súper importante en trabajo físico. Pero sí hay, mm, o sea, muchas veces también me ha pasado que, por ejemplo, me acuerdo, o sea, muchas veces se mejoran de una cosa que no esperan también. Porque como el cuerpo, porque aquí piensa que o sea, yo siempre le digo a los alumnos, estamos estimulando un cuerpo que sabe reconocer sus propias necesidades. Porque si hay algo que Levin dijo que era muy interesante, que lo dijo al principio, es que el cuerpo, ¿no? Sí, el cuerpo lleva la cuenta por un lado y tiene memoria, pero por el otro lado también sabe curarse solo, cuando mm, puede. Yo creo que la frase entre pacientes y cuando puede, si puede, lo hace. ¿Ya? mm, Porque también pueden haber condiciones que no le permitan, porque no me quiero poner más capa a mis cosas. O sea, cuando el cuerpo puede, lo va a hacer. No me pregunten cómo, porque tampoco sé todo. O sea, creo que no sé, no, pero lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que me acuerdo que tenía una mamá con una niñita que la mamá era enfermera y la niñita tenía déficit atencional, así una lesión del cerebro por SPEC, evaluada por dijéramos por SPEC. Y ella llegó con 12 años, deprimida, sin amigos, con problemas de rendimiento escolar, desanimada, con depresión. Le hicimos 8 sesiones, ella se le quitó, Ale, la depresión, se le quitaron la espinilla, creció 10 centímetros, cambió el carácter, se hizo de amigos, terminó presidente de colegio, pero no cambió el rendimiento. Entonces mm, a la mamá no le gustó la terapia porque ella mejoró todo lo demás, pero no el 4,5. ¿Ya? El 4,5 no hubo por dónde arreglárselo. Pero cuando la niña se fue, la niña a mí me dijo, a mí me cambió la vida, 12 años. Yo ahora mm, tengo amigas, ahora ya no me siento con miedo, se me quitaron la espinilla. Entonces, lamentablemente, lo que yo sí te puedo decir es que he tenido muy buenos resultados, pero está muy mm, sujeto por un lado, como el autoseguimiento que podemos seguir nosotros y la periodicidad, y esto también tú lo puedes hacer. Yo cada vez que venía mi profesor a Estados Unidos me tiraba de guata hacia el suelo cada vez que la veía, porque venía una vez al año. Aquí la mm, gente puede hacerse cada 15 días, una vez al mes. Holding mm, point process es como ponerse en la parrilla. La mm, somática tenés que hacerte 40 sesiones, que mm, puedes hacer una por semana, pero el holding no necesitas esa intensidad. Puedes hacer una sesión de somática, una sesión de holding, una sesión terapéutica, una sesión de somática, una sesión de holding, depende, tú puedes jugar entre el holding, la somática y una terapéutica. Puedes hacer una sesión de coaching, una sesión de somática, o sea, va a depender lo que tú sabes hacer.
Si la persona se hace una sesión chamánica y la quiere incluir dentro de su trabajo con la curativo del holding, también, Ya. porque en realidad el holding es como el reseteo del sistema nervioso y la capacidad del cuerpo como que reprogramarse. Mm, Entonces sí, vas a tener muy buenos resultados. Mis dudas tengo en la artritis y en la artrosis, ya. porque esas ¿Y en son el dolor como crónico, Marian? desprogramaciones. ¿Y en el dolor crónico que no es oncológico? Sí, no, yo he visto el dolor crónico, dijéramos, en general, me acuerdo que tenía una niña con un hombro que tenía un dolor crónico y era la memoria de un abuso. Ya. Entonces el dolor crónico generalmente está asociado a memorias fragmentadas. Mm, Por ahí va. Entonces te vayan, ya. cuando hay un dolor crónico, hay una historia crónica que está Mm, encubierta, o sí. está disociada o está congelada. Y eso sí se Mm. trabaja el congelamiento, sí. ¿Y esto de los puntos se trabaja como tocando ciertas partes del cuerpo? ¿Cómo en qué Literal. consiste eso? Tú agarras un punto, por ejemplo, aquí en el pecho hay puntos en el esternón y tú te pones aquí y no sales en 40 minutos. Mm. Sostienes el punto, es sostener un punto específico. ¿Y esos puntos están relacionados con algo? ¿Cómo llego a tocarme ese punto? Claro, son puntos específicos en cada área del cuerpo que están relacionados ya con plexos nerviosos y esos Ya. influyen sobre distintas respuestas del cuerpo. Sí. Ah, ok. Tú le haces seguimiento junto con la persona. Por eso hay mucha educación somática. Nota Mm, esto, mira esto, ¿qué sientes con esto? Yo tengo unos videitos que justo Jimmy grabó de pacientes que estábamos haciendo trabajo ahora que se los podría mandar de repente en el grupo WhatsApp ya, para súper. que vean la aplicación, sí. Tienes hartos, tienes puntos en el pecho, puntos en las vísceras, tienes puntos en la Mm, espalda, tienes puntos en la cabeza, en los pies, mm. porque trabajas Ma- todo, trabajas todas las partes del cuerpo. Mariani, cuando tú dices, también podemos derivar, por ejemplo, cuando hablabas de que este es como un reseteo del sistema nervioso, yo he probado mucho la terapia neural, que también funciona como un reseteo del sistema nervioso. Mm. Eso es como también como ir viendo de acuerdo a lo que el paciente puede aceptar, recibir, y entonces ahí tenemos que ir viendo. Y sí, la terapia neural lo que tiene es como que no todo el mundo le gustan los pinchazos, Mm, la lidocaína, o sea, el problema sí. es como en general el problema del cuerpo es que no le gustan las intervenciones. De que lo Mm, pinchen está bien, pero que le hagan más que pinchazos de que ya no le gusta. Entonces, va a depender mucho de la persona. Va, ya. va a depender mucho de la persona si accede a la terapia neural. Yo me hago terapia neural, a mí me parece apropiado, pero uno que haga como volador. Es buena, yo la recomiendo. De hecho, la enfermera, el marido de la señora que era enfermera, hace terapia neural, es dentista él, y en algunos casos es muy recomendable, pero claro, no todo el mundo adhiere por el tema de las Mm, inyecciones. Sí, en algunos casos es interesante. Ahora, nosotros tuvimos una experiencia con la Kira Uberman, con una cesárea recién hecha, que también la Kira se hizo justamente ahora, hizo una sesión de puntos, y lo primero que hizo en la sesión fue sentir la cicatriz. Entonces, lo mm, que hace el Holding Point Process es que lo que hace el cerebro con las cicatrices en esta técnica es que el cerebro reconoce la cicatriz, hace un ya. mapeo interoceptivo, reconoce la cicatriz y la configura dentro de su mapa interno, no la abstrae de la cicatriz, no queda fuera. Entonces el Mm, holding mismo hace un mapa interoceptivo y reconoce la cicatriz. Y tú sientes tiqui, 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 como unos pinchacitos. Ahí la Kira les voy a mandar, lo voy a poner esos videos. Siente los pinchacitos de cuando el sistema nervioso está reconociendo la cicatriz. Y ella quedó así, porque era como se sienten unas mm, pulsaciones y el sistema, ya. entonces la electricidad pasa. A pesar de que es lo mismo el principio de la lidocaína en la terapia neural, es recuperar Mm, el circuito eléctrico, ¿no? Es lo mismo, pero el mm, cuerpo es natural cuando tiene. ya, qué bien. Sí, es Mm, increíble. ¿Eh? Ella lo escribe tal cual como funciona. mm, Así que sí, sí, se recomiendan, sí. Los doctores, algunos todavía piensan que yo hago cosas muy raras y extrañas,
Y en algunos casos, de verdad, sinceramente, trato de que ni se enteren lo que hago, porque ¿para qué? Porque si no, no Mm. me van a atender a mis pacientes, porque además son medio cucus clan. Entonces, prefiero decir que no, que yo soy una psicóloga experta en traumaterapia, pero que en realidad mi personalidad, y ¿para qué? No, no tengo para qué convencer a nadie. Con que mi paciente sea Mariel, suficiente. em, ¿y esta terapia se tiene que aplicar de una manera individual, personalizada siempre, o se puede aplicar en otros contextos también? Mira, en este momento una colega argentina que es traumaterapeuta, pero ella trabaja sistémica, está probando en sistémica, porque siempre estamos trabajando para ampliar. Ya estamos probando, pero estamos probando, estamos investigando. En este Mm, momento estamos abiertos a investigar. Ella ha hecho unas cosas colaborativas, colectivas y ha sido extraordinario. ya, Ha sido bueno. Entonces ahí también le podemos hacer, o sea, no hay ningún problema porque uno puede hacer, hoy tenemos ganas de preguntarle a la Mariela Belsa, se llama ella, ¿cómo le ha ido con mm, eso? Y uno se junta con ella en una charla o un Zoom y ya listo, nos cuenta ella. Pero ha sido mm, extraordinario, extraordinario. Tiene mm, muy buena llegada porque de repente tocas el punto corazón en la terapia en grupo y mm. pasan cosas, sí. Sí. Y esa sensación como de que siente el paciente de alivio, de recuperar un poco la salud, ¿eso es como se mantiene en el tiempo o es temporal? Es como por un momento y luego necesita nuevamente otra sesión y así sucesivamente. Sí, mira, lo bueno es que como yo he estado ya como 18 años en esto, ya mucho rato, entonces he visto pasar las terapias de todos colores, ¿me entiendes tú? Es Mm, como y he visto como distintas como tendencias. Y yo misma he hecho terapia, ¿no? Somática, años de años, y holding, años de años. Cuando el sistema nervioso realmente reorganiza bien la respuesta, no hay repetición. Así que en ese mm, sentido se mantiene en el tiempo. Y hay muchos trabajos que se hacen también de trabajo con la amígdala y con la ínsula también, que también tienen muy buenos resultados. Em, yo también creo que el trabajo de Peter en relación de cómo descomprimir, ¿no? Los vórtex y contravórtex, es decir, cuando tú tienes un exceso de energía traumática y la vas a llevar al otro, hay que ser sutil, ¿no? Estamos mm, de acuerdo que la abrasión o la catarsis aquí no corre, ya, mm, para nada. Entonces, eso yo creo que va a ser la gran diferencia. Ahora, igual ya, nosotros no nos basamos en este tema dijéramos, del container, ¿no? Del cuerpo como o sea, lo que tú construyes en la terapia sonática es como un container, ¿no? Entonces, lo que te mm, pasa es que tú vives la experiencia y al final eres capaz de sostenerla. No es que no te afecten las cosas, pero las contienes. Y eso es lo que se trabaja en el trabajo somático. En trabajo somática tú haces un container y eso se sostiene y eso no se va a deshacer del día a la mañana. Y también hay que mm, construirlo gradualmente. Entonces, mm, el trabajo no es mágico, pero sí tiene sostenibilidad en el tiempo y bastante. Y ciertos mm, patrones sí se trabajan y van saliendo. Realmente la persona va logrando una homeostasis bastante buena. mm. Sí. No es algo parcial. Ya, No, qué no es bien. algo parcial, sí, no. Pero nada, sí. En ese sentido es bien profundo. Es bien profundo. Yo te digo, yo me hacía una vez al año y realmente era como, wow, una vez al año. Sí. Una vez al año es poco. ¿Y cuánto dura una sesión En personalizada para general, un paciente? lo ideal es que uno tuviese una hora 20, una hora media. Ya. Mm, Porque entre que subes justamente, entre que subes a la persona, entre que la recibes, a veces no es tan largo después porque ya no tienes que hacer la introducción o la psicoeducación, ¿no? Sino que la persona mm, ya viene preparada. Muchas veces nosotros usamos minerales, compramos el Hormuz, ¿no? Que se vende ahí en Pichilemu, creo que se llama. Compramos Hormuz chileno, en Estados Unidos se compra sales minerales
y concentradas, entonces tú lo hipermineralizas para que su sistema nervioso haya activado, se trabaja mejor. Entonces, tenemos todo un sistema de recibir al paciente, mineralizarlo y llevarlo a la camilla. Entonces, al principio Mm, puede ser 1 hora y media, 1 hora 20, puedes llevarlo hasta 1 hora, pero en general el mm, sistema trabaja en ondas de unas 45 o 50 minutos. ya, ok. Sí, cuando ya Mm, estás como trabajando, ya la persona sabe, porque el ya. cuerpo ya sabe cuando va a la terapia, va así. Porque le encanta, el sistema nervioso le encanta al cuerpo que uno lo haga a punto, es lo mejor que le puede pasar en la vida. Sí, Mm, sí, ya, súper. sí. Gracias. No, encantadísima. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra preguntita? Hay preguntas en el chat, María. Oh, ok, vamos a ver. Disculpen. Veamos. Siempre es, ahora estamos del 15 de junio hasta el 8 o 12 de diciembre, ¿ya? Hoy día tiene un valor de 1.050.000 si pagas hoy día, y creo que en total vale 1.500.000, y, y creo que la otra semana va a valer un poquito más y así. Ahora hay como hoy día por hoy día está ese valor de 1.050.000, pensando que las personas pueden tener esa facilidad. Se puede pagar con tarjeta de crédito, de la forma que a ustedes les salga mejor, la idea es apoyar. Y dura del 15 de junio al 15 de diciembre, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses intensivo. Son 4 horas, son 8 horas al mes online y 2 días y medio en agosto, y creo que es en diciembre la otra. Y, y la certificación que tiene es a través del Instituto de Neurociencia, que es el instituto con el que yo he trabajado durante 13 años. Es la forma en que nosotros certificamos, ¿no? Y se certifica como especialista en curación somática, traumaterapia, ¿no? En Holding Points. Esa es lo que tenemos, dijéramos, la forma en que estamos tratando de acá de dar apoyo. Es la forma que tenemos. Pero en realidad vale 1.500.000. Sí. Afuera vale 1.600.000, sí. Para la gente que viene de afuera. Sí, esta es la primera charla que hacemos en realidad. Si terminamos ayer el curso, sí, estábamos sobre la marcha. Eso. Marian, tengo otra pregunta. Y dígame. ¿Cuánto uno puede cobrarle a un paciente por esta terapia? Si yo acá en Santiago, estamos cobrando 90.000 pesos por sesión, ¿no? Eso vale. Y realmente en Estados Unidos vale $200 la sesión. Ya para que se hagan una idea. Pero acá, obviamente que estamos en Chile. Y me permito 90.000 porque entonces me tomo mi tiempo, 1 hora y media tranquila, no estoy preocupada de nada más. ¿Mm? Para yo estar como tranquila con la persona. Y cuando voy a otros lugares como Concepción, salgo de Santiago, trato de cobrar entre 45 y 50, más lo que me sale más caro. Ahora está más difícil porque subieron mucho las consultas, las horas de sala fuera. La última vez que estuve en Conce no me podía conseguir sala barata, era todo sobre 10.000, era carísimo. Y se le hace difícil entonces pagar a la gente para pedir sala, porque ya eran como muy cara la sala, entonces no, al final estaba haciendo, a veces cuando está muy cara la sala en los lugares que viajo, a mí me gusta salir harto fuera de Santiago, yo soy anti-Santiago, entonces me gusta mucho recorrer Chile. Voy a hacer domicilios para poder que la gente tenga acceso a las terapias. Así, en general cobro 45.000 fuera de Santiago, en Santiago por la mitad, eso hago. Sí, si puedo darle boleta de honorario también se la doy, si la gente que le sirve para que reembolse. Soy un poco de esa onda. Soy un poco de esa onda. Mientras me aguanten, así lo hago. Esa es mi forma de trabajar. Porque parte de mis herramientas terapéuticas, por supuesto. ¿Alguna otra duda más? En bebés, por ejemplo, hay ciertas cosas que se pueden hacer en bebés, en niños también se trabaja holding, es un poquito más difícil, hay que tener mejor manejo. En jóvenes también es muy bueno.
Los jóvenes a veces llegan con audífonos, ni me hablan, pero yo les hablo, que les pongo música, escuchamos juntos Bad Bunny. Trato de estar en su onda. A mí me gustan mucho los chiquillos jóvenes y hacer tejido social ahí con ellos y todo. Entonces va a depender mucho del área en que uno se desarrolle. Em, en, por ejemplo, en este curso, la última clase fue la diferencia entre el estrés. Ustedes saben cuál es la diferencia entre la relajación y la descarga. Por ejemplo, la gente cree que estar relajado es estar descargado en el sistema nervioso y no es así. Primero tienes que descargar el sistema nervioso y después vas a saber lo que es estar relajado. Entonces, esas cosas lo vives fisiológicamente después de un taller porque vas a vivir la experiencia de vivir la experiencia de descargar el sistema nervioso para luego pasar por esa descarga, sentirte realmente relajado. Entonces la gente no ha tenido esa vivencia de sentirse descargado en relación a relajado. Entonces vives experiencias bien particulares, porque si no, después, ¿cómo las vas a trabajar con alguien que no las ha tenido, ¿no? Y entonces tú tienes que tener trabajo en el cuerpo, tienes que tener. Y muchas veces después hacemos trabajo en grupo, nos juntamos entre todos los grupos, cada cierto tiempo hacemos algún repaso, siempre hacemos cosas bien, nos gusta juntarnos, son grupos muy agradables de personas muy gratas, entonces buscamos una excusa para juntarnos de vez en cuando, siempre a repasar. em, Eso les podría comentar en general. Todo lo que es categoría de trauma, se ve mucho categoría de trauma. ¿Ya? Trauma por cirugías, traumas por partos, traumas por accidentes de auto, que no es lo mismo, trauma por inmersión, trauma por ahogo, traumas por fiebres, traumas por venenos, ¿no? Traumas por accidentes o sea, por lesiones odontológicas. Todo eso se trabaja distinto, todos los tipos de trauma, traumas por problemas sexuales, violación, etcétera, trauma sexual. Es harta cosa. Marian, unas Diga. preguntas. ¿Esto solo se hace presencial o se puede hacer a distancia de alguna manera? Los puntos tienes que venir. Tienes que materializarte en el mundo chileno. Porque ¿dónde estás, Sandra? No, no, yo estoy en Ay, no Santiago, te lo pero yo explico. conozco terapias en donde yo como terapeuta puedo hacer la terapia online a una persona que está en España, por ejemplo. Sí, somática y ciertos puntos, ¿ya? Puedes hacerlo online, ¿no? Nosotros, yo hasta para los Fuegos de Estados Unidos trabajamos con polivagal, con somática y con algunos puntos, pero ciertas cosas ya a nivel de cabeza y pies o tórax tienes que trabajar con la persona en camilla. Pero yo te diría que es como un 30% que necesitas camilla. Sí. Otra consulta, ¿esto se puede hacer a cualquier persona, aunque sea tu mamá y tu papá? ¿O no, o éticamente no se podría? Mira, yo mis hijos, porque nosotros tenemos el holding de primer auxilio, mis niños lo saben todos, y todos se echan hasta el perro para que les haga holding. Ya nadie, o sea, el que puede pasa por. Yo creo que como en mi personal, mis chicos todos saben qué les puedo hacer y a veces están viendo tele, estoy tomando puntos, están relajándose, no como algo tan terapéutico, sino como algo más de descarga justamente, ¿no? Como de autorregulación y descarga. Y muchas veces mi familia prefieren, yo tengo una sobrina, ponte tú, que la asaltaron 2 veces y en realidad no dejaba que nadie la tocara. Del asalto se venía directamente, metía, véngame a buscar a la joyería que la asaltaron, venga a buscarme, y llega, ni siquiera deja que los tocan los otros, como que solo deja que los toque yo. Entonces, como al revés, como que mi familia, como no, la tía, y no sé, al revés, fíjate, como que no, prefieren que yo intervenga. Ahora yo, claro, soy medio operada de los nervios, tengo que decirlo ya, tengo muchos años, entonces como que cualquier cosa, primero me aguanto, hago respiraciones, ¿me entiendes? Porque el tema de la regulación, y si tengo que gritar, llorar y soltar, no lloro en el momento, me autorregulo. Y después cuando ya estoy más sola, más tranquila, si yo me tengo que descargar, busco ayuda también, le pido a algún colega, sabes que en realidad estoy súper estresada, ayuda, help. Entonces sí, pero me ha tocado asistir, te digo, hasta saltos de mis sobrinas, todo, partos de mis cuñadas, todo, todo me ha tocado. Y hacia los padres que te podrían no hay que contar acá, no es una sesión en donde te cuentan el trauma.
En realidad la gente está acostumbrada a la narrativa, ¿ah? ¿Mm? Aquí es como cling, uno mete el dedo así, sí, bueno, puede ser, cling. Y uno va investigando, uno va cruzando, uno respeta, por supuesto, como, pero aquí es abajo hacia arriba, bottom to up. Entonces, como que la narrativa es como cognitiva, totalmente cognitiva. Entonces, uno ve si lo cognitivo narrativo se cruza con lo corporal, que muchas veces no coincide. Entonces, o por ejemplo, de un accidente de auto, una colega me pasó peruana que ella contó un accidente de auto en una sesión y ella estaba preocupada en el accidente de ella salvar a una persona que estaba delante muy herida, ella no le pasó nada, ¿ya? Pero ella contó este accidente, pero finalmente lo que le pasaba a ella es que ella no pudo reprocesar su miedo. Entonces, de repente, ella contó este accidente pensando que el accidente era el problema, pero el problema había sido que ella no había podido procesar su miedo. Entonces, de repente te encuentras con una historia que cambia porque en realidad no es lo que ella piensa, sino es esto otro. Eso nos pasa mucho. Como que no necesariamente, yo diría que muchas veces no coincide lo que el cuerpo quiere trabajar con lo que la persona trae. Porque estos son terapias bottom to up, abajo para arriba. Y eso Es se toca, decir, es que súper la, difícil. es decir, que la limitante que uno podría tener como terapeuta, por ejemplo, con mi mamá, es que ella no quisiera contar un trauma que tuvo con su propia mamá porque es mi abuela. Pero si ella puede contarlo, por ejemplo, estoy inventando, sí se le podría hacer un tratamiento efectivo, siempre Claro, que y ella aquí no sintiera, necesitan contar nada. ¿no? Ya. No, nota esto, siente esto. La persona va a llegar y decir, yo tengo una pena grande. Por ejemplo, tu mamá no quiere decir, yo tengo una pena grande. Yo le voy a preguntar, ¿dónde está tu pena en el cuerpo? ¿No? ¿Dónde la sientes? Lo siento en el pecho, que puedo tocar el pecho, puedo notar, sentir tu pecho y siente tu pecho. Y yo voy a tocar acá y voy a ver cuánto ella es capaz de sostener esa pena. ¿No? Y el cuerpo lo que va a hacer es buscar la forma de liberar aquello no resuelto, ¿no? Y a veces es una palabra, a veces es una lágrima, a veces es una onda de calor, a veces es un temblor en el cuerpo. Hay muchas maneras en que el cuerpo tiene dinámicas de autorregulación y descarga, y ahí uno tiene que estar clean. Entonces, nosotros no vamos hacia el lado de la narrativa. En el holding point process, la teoría dice, ¿no? que nosotros tenemos memoria en el cuerpo, entonces no necesitamos la narrativa. El cuerpo nos va a contar lo que hay que trabajar de lo que está pendiente, por decirlo así. Entonces no vamos a la narrativa hasta el final. Y a veces más bien parafraseamos. Sí, porque en realidad, porque de repente sale la voz de la niña, no, es que mi mamá no me quiere. Sí, pues tu mamá, de va a ir de todas maneras, eso te lo puedo asegurar. Sí, porque nos ha pasado a todos que uno siente que la mamá no lo quiere, uno hace resonancia y no, como, pucha que te entiendo, ya, sí, mi mamá sí, a mí también me ha pasado un poco. Entonces, en esa resonancia, sí, puede ser, yo te creo, la persona se siente en resonancia también y entonces ahí tú parafraseas y dices, sí, yo creo que puede ser que la mamá en ese momento no haya sentido ese quererte, pero es un momento, nota eso y siempre le llevas al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo, cuerpo va a llevar la experiencia. Lo otro que te iba a preguntar es si esa memoria puede ser de ancestros. ¿Se Sí, abarca eso también o incluso de vidas anteriores, vidas pasadas, llamadas mira, vidas justo pasadas? esta psicóloga que tenemos es, esta sistémica hace clases de vidas pasadas, ella hace clases de vidas pasadas de Kabuli. Yo no me manejo en eso, pero ella tenía esa idea de que podía hacer. Lo que sí yo vi en un paciente que él, esa persona, por ejemplo, lo acababan de estafar y a su hijo el mes pasado lo acababan de estafar. Entonces decía, wow, o sea, ¿cómo tu patrón? Y yo, él me pasó a atender a su hijo y yo lo miré y le dije, ¿te das cuenta? Te acaban de estafar y a tu hijo hace un mes atrás lo acaban de estafar. Entonces ahora yo entiendo por qué viene esta cosa, por este lado. Le decía yo como que arréglate este problema tú porque parece que se lo estás transfiriendo. Entonces, sí se ven.
Se ven eso impresionante cómo se notan los patrones, sobre todo cuando uno empieza a trabajar con la familia, que el no, que el primo, que el hermano, que el abuelito, que el nieto, porque se empiezan a pasar el dato. Si uno al final conoce toda la familia, entonces al final es como, ah, sí, pues tiene que ver este con este y este con este, sí, se pasan. Impactante como hay transferencia y hay transgeneracionalidad. En mi caso, yo no soy una persona con una profesión clínica, pero tengo varios postítulos de terapeuta Sí, fantástico. y puede ser que me integre bien al curso, a la formación. Sí, pues sí tenemos muchos terapeutas, sí. Sí, de hecho mi profesor asistente no es psicólogo, es ingeniero y civil industrial, pero también tiene muchos terapeutas, es máster en PNL y cosas así, ¿no? Si no, mi profesora de Estados Unidos, ella es como kinesióloga, pero no sé qué, de línea como holística, sacral, no, 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 yo soy cuadrada nomás porque soy psicóloga nomás, pero en realidad porque me tocó nomás, pero no, yo en realidad era ingeniero eléctrico. Así como, sí, esto es lo que pasa, que hay que estudiar mucho, sí, po. Obviamente que probablemente se coincide con que yo a mí me ha tocado más hacer en el hospital y cosas así, entonces yo soy más cuadrada, pero en realidad tengo que estudiar como China, pero en realidad el resto de lo humano puede pasarlo perfectamente bien y este tipo de trabajo, mientras te guste, yo creo que lo importante es que la persona se sienta motivada y estudie. Porque esto es una cosa que está, mira, Sandra, hoy día yo te digo esto. Ponte tú, hace 2 años yo revisé poda neural. Hoy día cambió la poda neural. Cambió, todo va cambiando cada 2 años con neurociencias, todo cambia. Entonces vamos a estar, yo les digo a los chiquillos, quédense, vengan al curso siguiente, porque además les voy a decir cosas distintas. Yo no tengo problema, probablemente la mitad de los que están en el curso anterior se van a venir para acá porque van a querer repetirse el curso. Vengan, repítanselo de nuevo. Quieren hacer asistentes, sean asistentes, asístanme. Yo invito mucho a las personas que me asistan a que estén conmigo. A mí me gusta que estén todo el rato, porque yo estuve así toda mi vida, todo el tiempo estuve repitiendo, 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 repitiendo las sesiones, porque tienes que estar mirando, si no, nada se aprende si no lo practicas. Nada, nada, nada se aprende si no estás todo el rato practicando. Y practicamos entre nosotros, usamos toda la familia conejillo de India, why not? Es Ahora tú nombras al Estados Unidos y eso me hace preguntar, ¿hay una certificación internacional de esta formación quizás? no, en este momento no. En este momento no. En este momento no, porque mi profesora de Estados Unidos, ella va, y yo les recomiendo, si usted tiene una línea más como espiritual y le gusta más la cosa más espiritual, o más holística, más como, sí, más espiritual, ella es como la línea. Yo soy la neurona, la neurona, la neurona, la neurona, la neurona. Entonces yo le digo, métanse con la Catalina, escríbanle a la Catalina. La Catalina es como más, ella sabe mucho, es muy buena profesora, no tengo nada que decir, pero ella es como más como ella le gusta más como el fenómeno en sí mismo, como el cuerpo, sabe mucho, estudió con Peter, ha sido amiga de Peter, fue el conejillo de Peter Levine, tiene mucha experiencia también, más que yo, 15 años más que yo, pero ella no es de neuronas, yo soy de sistema nervioso de neurona y neurociencia, neurociencia, entonces por eso ella siguió en Estados Unidos y yo seguí acá porque cada una tiene una historia distinta. Entonces, a veces hacemos clases juntas. Hasta el año pasado, hasta hace poquito, hicimos clases juntas en Estados Unidos y ahora yo estoy armando la certificación acá, en Europa. Y ella la hace en inglés allá y yo la hago acá en español. A veces ella viene para acá y se hace en español. Ok, muchas gracias, Marian. Acá, sin ningún problema. ¿Alguna otra duda, chiquillas, chiquillos? ¿Estamos? Hola, Hola, hola. ¿Pri? hola Marian, ¿cómo estás? Sí, Bien. ¿te acuerdas de mí? No, qué vergüenza. Pame Cuevas, ¿te suena? Sí, Bulnes, pues, nos obvio. conocimos allá el año pasado. Ay, qué bueno. Mira, sí, Ay, sí me acordé, una ya me acordé, consulta, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Sí, ya me acordé. Ya, ya. qué rico verte, qué rico estar Sí, acá. Una consulta, dígame. yo soy terapeuta complementaria Tipo, y soy coach también, si lo recuerdas. sí, sí. La verdad, em, lo mío es sanación pránica. Mm, El tema de las constelaciones familiares, más que nada la terapia energética. sí, Y uno siempre anda en la búsqueda permanente de cómo seguir avanzando en esto. Yo creo, o sea, muy parecido a lo que tú haces probablemente. sí. Entonces, ¿cómo yo puedo seguir abordando ciertas cosas? Porque para algunos puede servir mucho
algo específico, pero para otros no tanto. Entonces, permanentemente uno tiene que ir buscando para adecuarse a las necesidades del paciente o el consultante. Mi pregunta acá es, adicciones. ¿Cómo anda con adicciones la terapia somática y todos estos puntos? Mira, ayer me hicieron la misma pregunta. Yo tengo una mirada bien objetiva personal, ¿ya? Porque yo trabajo mucho, mis pacientes son adictos crónicos. ¿Qué significa eso? Que van a lidiar siempre con el consumo, ¿ya? Yo creo que siempre tengo la buena fe de que hasta en algún punto de su ser ellos también creen que es un problema, ¿ya? Pero no lo pueden resolver por alguna razón A, B, C o D. Quisieran, pero no pueden, ¿ya? El holding lo que hace es que les da más paz, más fuerza, más vitalidad, más conciencia, más cuerpo para sostener algunos procesos y con el tiempo, porque es el paciente más complejo, ¿no? Sin pasar a trastornos psiquiátricos complejos, ¿no? Ellos están en el borde, están con una Mm, patita acá y una patita allá, ya hay un momento en que ya son pacientes sin reversión, pero todavía hay algo que podría hacer, ¿no? Están en esa cornisa. Entonces yo creo sí. que ellos tienen todavía una última pasada. Algunos reaccionan súper bien y dan esa vuelta, pero otros no. Y esos que no, pero no van hacia la vía más psiquiátrica, también yo los atiendo, ¿ya? Creo que son personas que se comprometen y uno hace muchos acuerdos. Ahora, yo vengo de terapia focalizada en la transferencia, que es una terapia donde uno hace acuerdos, ¿ya? Con los pacientes. Entonces, por ejemplo, ya, vamos a tomar, pero solamente 1,5 litros por día, ¿ya? Cosas así que uno negocia, ya hacen la negociación. Vamos a fumarnos solamente uno de marihuana, uno, ¿no? Y uno va cada vez haciendo más que el consumo vaya reduciendo porque sabe que no va a poder dejarlo, ¿ya? Eso es una opción para ellos. El 90% de los médicos no van a estar de acuerdo contigo, ¿ya? Pero mala suerte. Pero es eso o nada, porque si no quedan botados en la nada, porque nadie tiene 20 millones, porque yo he tenido pacientes que he atendido que ha salido 20 millones su terapia y han estado un año después igual consumiendo cocaína, marihuana, da lo mismo. Entonces, realmente creo que es un tratamiento de soporte que podría abrir algunas posibilidades, pero siempre el paciente crítico es el paciente adicto, el más complejo. Muchas gracias. Me queda clarito. O sea, acompañarlo a tener una mejor calidad de vida. En ese Sí. sentido, aporta el tema de las adicciones. El holding les da, probablemente va a ir a las razones de fondo de los patrones de conflicto más que a la forma del proceso. Exacto. Sí, Sí, ok. Muchas gracias. sí, sí, sí. ¿Alguna duda más? A ver si ya estamos en la hora. María. Yo, La última pregunta. Sí, 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 diga. Hay dos momentos dentro del curso en donde uno tiene que viajar a hacer esta como la experiencia. Sí, ¿Todos vamos a pasar por la experiencia o solo espectadores en algunos momentos? todos tienen que pasar por todo. Ya, Tienen que ya, pasar ok, por pies, tórax, cabeza y columna. Son cuatro. ya, Sí, obligado. Sí, sí. ok. ¿Qué más? yo, María, tengo una pregunta. Em, bueno, quizá yo no soy terapeuta, ¿no? Sí. Em, pero creo que a veces las cosas llegan a tu vida, ¿no? Por un propósito, creo mucho, mucho en eso. De profesión soy abogada, eh, pero cotidianamente y desde hace mucho tiempo trabajo mucho en medicina mapuche con agentes de salud, principalmente con machi. Ujú. Hoy yo soy conocedora de muchas plantas medicinales, y también dentro del mundo mapuche yo también tengo como un área de trabajo que se relaciona mucho con el trauma, sobre todo a nivel transgeneracional, con el trabajo de los ancestros, como del árbol genealógico de la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces, al menos desde el punto de vista de la salud mapuche, hay muchas enfermedades físicas como el cáncer, la fibromialgia, que tienen también un origen en un trauma individual o transgeneracional y que requieren un abordaje, no solamente en el tratamiento de la dolencia física, sino que también
dolencia emocional, o a veces mirar el trauma que origina ciertas cosas. Exacto. Entonces, desde el ámbito mapuche también, mi hermana es machi, mi hermana menor, y quien vive aquí al ladito mío, entonces me toca mucho asistirla a ella con sus pacientes, porque como hermana me toca hacer el rol de guardiana de ella como machi, entonces yo soy el primer filtro. Cuando llega un paciente me dice, mire, yo vengo aquí a ver su machi por este motivo, y yo veo más o menos cómo llega, si llega con una actitud como respetuosa, yo digo, ya, ok, perfecto, la machi lo va a atender o la va a atender. Ese es como mi rol. Eh, y desde el punto de vista de la medicina mapuche, muchas veces recibo derivaciones que hacen los machis, que dicen, bueno, vaya a hablar con Marta del tema de sus ancestros, de su árbol genealógico, eh, bueno, ese tipo de cosas. Y yo, más que nada, por eso yo creo que llegué aquí o me llegó esta información. Sumado en que hoy día también soy madre de una pequeñita y que la maternidad o la paternidad también hace que uno tenga que mirar hacia adentro para que mi hija algún día no tenga una infancia que sanar, sino que esté lo más liberada posible y eso requiere también un trabajo propio. Dicho esto, yo he escuchado con mucha atención lo que has dicho, Marian. Me declaro sumamente ignorante en un montón de términos, entonces yo lo que te quería pedir es si me puedes explicar en simple en lo que consiste estas sesiones de holding que tú repites, pero yo como que trato de entender porque esta diferencia de lo que es una sesión de sanación somática y holding, que si me lo puedes explicar en términos muy simples, Sí, sí, eso. sí, buenísima pregunta. Em, Experiencia somática tiene que ver con un trabajo previo de un hombre muy interesante que se llamaba Glending. Glending crea el concepto de sensación sentida. Es decir, cuando yo hago percepción de mi cuerpo y yo siento, por ejemplo, el calor de mi mano en el pecho, y yo permito que esa sensación capture mi atención y me fijo en esa sensación, estoy haciendo el acto de una sensación sentida. Y me percibo en esa sensación sentida y le hago seguimiento a esa sensación. Y esa sensación la registra mi cuerpo, ¿no? Y mi cuerpo responde a esa atención. Y en eso se basa todo este universo de cosas que hemos conversado. Es Glending en realidad el que abre este campo de trabajo. ¿Mm? Pero Peter Levine se cae por ahí en un avión en el desierto y queda aburrido la vida por varios días. Y de repente está mirando del aburrimiento puesto al sombra una piedra y pasa un conejo soplado y detrás de él un zorro. Y el conejo de repente para en la mitad frente al Peter Levine y se muere ahí mismo frente al Peter y queda tieso como palo. Y el zorro no alcanza a frenar y da tres vueltas y termina estrellado en una piedra. Se devuelve a ver al conejo indignado, lo mira para todos lados y ve que el conejo no está ni ahí con él porque está tieso como palo y como a él no le gusta, porque tiene que hacerle algún tipo de pelea, lo mira y se va. Pero hacía tanto calor que el Peter Levine decide ni moverse un metro de ahí porque estaba botado en el desierto esperando que lo vinieran a buscar. Finalmente, como a los 15 20 minutos, el conejo se para, estira la cola, se arregla las orejas y se va saltando como si no hubiera pasado nada en la vida. Y el Peter Levine se queda plop y se da cuenta investigando que los animales no se trauman y que lo que acaba de hacer el conejo es un reflejo de hacerse el muerto. Ya que no, siempre me enredo, tiene un nombre en inglés, pero es un poco complicado, siempre me enredo, pero apostosia, aptenostosia, algo así. La cuestión es que el conejo no se murió nada y siguió su camino por la vida y nunca se traumó, porque el conejo no se pregunta, Marta, ¿por qué me siguen a mí los zorros? ¿Cuál es el problema que yo tengo en mi vida? El conejo no se pregunta, el animal no se cuestiona las situaciones y el hombre sí. Entonces, por un lado, Glendin descubre la sensación sentida
que es cuando yo siento mi cuerpo y me concentro en él, cuerpo responde a ese estímulo y responde a esa experiencia y aparece la experiencia somática. Y por el otro lado, Peter Levine se da cuenta que los animales no se trauman. Obviamente que si yo le pego con un animal con un palo, me va a ver y va a arrancar, porque va a saber que el palo y el dolor están asociados, es un reflejo condicionado, pero no es un trauma, porque no hay una interpretación de esa situación y a él no se va a imaginar que su mamá no lo quiere, ¿ya? No lo quiere, entonces por eso él, dijéramos, va a tener ese problema, ¿ya? Entonces, Peter se dedica entonces a crear la experiencia somática. De hecho, lo hace probando con mi profesora las experiencias somáticas. Empieza a hacerle ejercicio a la Catalina, son muy amigos ellos desde chico, y hasta que crea el modelo somático, ¿ya? Con estas herramientas, pendulación, rastreo, titulación, que lo vamos a ver en detalle, que son técnicas, ¿ya? Que tú no tocas, la persona está sentada frente a ti y tú la haces sentir el cuerpo y el cuerpo te va a decir dónde está el trauma y cómo liberarlo en el sistema nervioso bajo esta capacidad que el cuerpo tiene de descargar el sistema nervioso. Pero aparece John Whitman Ray y dice, ok, perfecto, eso está súper, pero yo propongo un modelo distinto donde yo voy a tomar unos puntos que están específicamente en ciertas partes del cuerpo, que están unidos a nervios del cuerpo importantes y que al estimularlos, ¿ya? Hacen que el cuerpo libere y conecte con memorias, ¿ya? Que él le llamó cristalizaciones, porque él tiene toda una teoría de los cristales y las memorias, y esas memorias, al tocarlas, se van a descristalizar y van a desaparecer de los registros de la memoria del cuerpo, y yo voy a liberar la creencia que restringe la memoria. Y por eso la cosa ancestral que te resuena, porque según John Ray, muchas de esas cristalizaciones están relacionadas con estas memorias cristalizadas. Ahora, estoy a años luz de poder decir acerca de dónde están los cristales en el cuerpo, pero se sienten, uno los toca a pinchazos así, tin, 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 lo puedes tocar. Y la otra cosa es que recién en esta terapia que se llama Trigger Point Therapy, ¿ya? El 2016 ya nosotros podemos ver con electromiografías y otros tipos de aparatos, podemos ver los nódulos, ¿ya? Se ven en las fibras nerviosas. Por eso les digo que es muy reciente que se están demostrando cosas que antes uno decía y uno pasaba por mística y esotérica. Hoy día no. Entonces nosotros vamos a buscar estos cristales, estos nódulos fibrosos, vamos a buscar estos elementos que están sobrecogidos en los sistemas, que están colapsados y los vamos a liberar. Y eso es el trabajo que se hace en el holding points, Marta. Se toman puntos nerviosos. ¿Y por qué y la terapia describe? Es sostener un punto. Yo tomo ese punto se va a pulsar, tan, tarán, tan, 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 tan. Ya se calienta el punto, vibra el punto, descarga el punto. Tú vas a sentir la electricidad en tu cuerpo y en tus pies, vas a sentir eléctricamente la electricidad y la carga y el calor, lo vas a sentir. Vas a sentir las ondas de calor, etcétera, lo que va a trabajar el cuerpo. Y cuando el cuerpo ha terminado de descargar, tú vas a soltar ese punto y ese es el holding. Esa es la diferencia. Peter Levine no va a tocar a nadie, a lo más va a ser un toque somático, que es una de las cosas que se enseña, ¿ya? Después, ya, Ale, te voy a mostrar después dónde se inscriben. Dame un segundito. Entonces, dijéramos, esa es la diferencia con el tema de poder hacer este trabajo, ¿no? Esa es la diferencia en el holding. No sé si te queda claro. El holding es en camilla. La somática es en, la somática puede ser en una silla, en general es en una silla. Me quedó claro, gracias. Eso es más o menos lo que
lo que, de la forma en que trabajamos en en esa modalidad. Así que eso es lo que les podría comentar si les interesa. Aquí les voy a poner el link por si cualquier cosa, si quieren revisar la página, está toda la información. Perdón que no le haya puesto, que yo, ustedes saben que aquí me estoy conectando con la modernidad. De a poco, de a poco. Así que bueno, yo les agradezco un montón. ¿Alguien más? Claudia, ¿tú quieres hacer alguna preguntita? Hoy hemos Eh, tenido guaguas, en todo caso, Martita, ¿ah? La Kira llegó con su bebé. Hemos tenido todo, Claudita. sí, Mariana, una consulta. Bueno, yo he tratado de trabajar como terapeuta, he hecho alguna curso, bueno, soy reikista, hago barras de Axe. No Sí, me he podido dedicar al 100% como yo quisiera, pero ahora tengo la esperanza de poder hacerlo. Y por lo que yo entiendo, puedo complementar esta terapia con las barras de Axe. absolutamente. Sí. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Cuando uno hace barras de Axe, uno se autoterapea también, Ujú, ¿ya? ujú. Con esta terapia uno puede también hacer lo mismo o no, Sí, uno se puede tomar un montón de puntos, absolutamente. ¿ya? El Claro, porque a mí lo que apoyo es súper. perdón, No, tranquila. sí, sí, porque por ejemplo, cuando yo hago las barras de Axe, si yo estoy con algún problema y pongo los puntos en la posición de los dedos en la cabeza de la persona en ciertos puntos, incluso a mí me llega a doler en ese momento la cabeza. Ujú. Entonces, ya, entonces yo necesitaba también esta terapia en estos puntos. Eh, pero por eso mi pregunta va por ahí. O sea, uno cuando toma los puntos a una persona, en ese momento también le puede llegar a uno y limpiar algo que tenga uno. O sea, siempre en la terapia uno parte de la base que hay algo de esa persona que resuena a uno con ella. ¿Eh? Yo creo que hay algo siempre de nosotros, como diría Jung, ¿no? La luz y la sombra, siempre hay algo ahí para trabajar, medio jonopono para las cosas. Yo creo mucho en eso, como que siempre hay algo que nos puede enseñar. Pero uno tiene también técnicas como bien específicas como para estar bien enraizado en tu función terapéutica. Perfecto. Igual nosotros trabajamos harto la neutralidad técnica, trabajamos harto como el desplazamiento, la transferencia y la contratransferencia, como cosas bien técnicas de la psicología, entonces vas a tener que como manejarte en algunas cositas al respecto. Y sí se le recomienda, por ejemplo, en esta sesión hablábamos mucho de la hidratación, porque este es trabajo de fondo, ¿no? Es trabajo potente, entonces no se le recomienda que uno, al menos que sea muy guau, dos, tres sesiones, uno ya es suficiente de trabajo, es poderoso, es un trabajo de fondo. Entonces, hay personas que vienen con mucha, dijéramos, mucha necesidad de soporte. Por eso cada 15 días yo creo que es una buena sesión. Yo en realidad personas que están gravemente accidentadas o cosas así, o que vienen saliendo de una operación muy grave o que han estado en coma, esas personas las veo una vez a la semana o cada 3 días. Pero son casos muy específicos, ¿no? Que están con una patita aquí y la otra más allá, entonces uno ya tiene que ponerse las pilas para que traerlo más de acá, que se queden más para allá, pero en realidad uno cada 15 días es una buena, también tienes que tener muy buena camilla, una muy buena posición, dijéramos, eh, eh, es, eh, es muy importante, eh, dijéramos, tener eh, es muy importante tener dijéramos, esas condiciones realmente importantes. Ya. Yo creo que Perfecto. porque tienes que, uno no puede estar en un mal lugar, mal sentado, mal nada, porque tú estás trabajando full, como tienes que estar muy bien colocada. Sí, Ah, sí. perfecto. Un millón de gracias. No, encantada. Ahí nos veremos pronto. Sí, Empezamos. de todas No queda maneras. nada, no nos vamos ni cuenta, ya estamos en clase. De nuevo, otra vez. Así que bueno. Les agradezco un montón, espero haberles contestado sus preguntas, cualquier cosa igual me pueden escribir.
Voy a dar otra charla, creo que la otra semana también, por si quieren algunas dudas más, cualquier cosa, y estamos conversando. Y Ale, te dejo mi WhatsApp porque yo no me manejo, te voy a dejar mi WhatsApp, cualquier cosa les voy a poner aquí mi WhatsApp para que nos escribamos, cualquier cosa, para verlo, para ayudarte al tiro para que no se vaya a perder, porque eso de las páginas web y todo lo está viendo mi hijo, entonces lo vemos al tiro, ¿te parece? Así que bueno, les agradezco mucho, un gusto, Sandra, todos a los que están ahí. Hablemos nosotras, te llamo apenas cortamos para verlo bien. Y bueno, Martita, cualquier cosa, si necesitan algo, avísenme. Un gusto, muchas gracias por todo y nos estamos viendo. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Un Chao, abrazo. Gracias, que gracias. estén bien. Nos vemos, cuídense Chao. mucho. Chao, Chao, Buenas chao. chao. noches. Buenas noches. Gracias a ustedes, cariños.